Bueno, pues estoy en este estudio, como conté hace un momento, con los dos integrantes de este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Es esta fase del GIEI que, bueno, pues decidieron ellos mantener después de la crisis que ocurrió el año pasado, de la que aquí hablamos muy ampliamente. Y bueno, le aprecio mucho a estos dos especialistas internacionales que, como hemos aquí comentado, han participado en diferentes capítulos a lo largo y ancho de sus trayectorias en diferentes países del mundo, con tareas muy relevantes que aquí no nos daría tiempo de agotar, pero que son muy importantes, desde luego, en materia de derechos humanos, de justicia. Y pues la larga trayectoria de Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago, junto con los otros integrantes del GIEI de otras fases, hizo posible que colaboraran con México a lo largo de estos años. Se van por las razones que se han expuesto desde la semana pasada en su conferencia muy amplia y muy fuerte, una sacudida sin duda esa conferencia de prensa, donde nos han dicho en pocas palabras pues que se sigue ocultando información a pesar de que ha habido avances sin duda. Hay obstáculos y persisten estos obstáculos y pendientes, y además nos dieron cuenta de los hallazgos que pudieron tener a lo largo de este tiempo de la parte final de este GIEI. Gracias, Carlos Beristain, por estar aquí en este estudio. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Ángela Buitrago, gracias, Ángela. A ti, Carmen, por la invitación y por siempre estar. Muchas gracias. He leído hace un momento el mensaje final que ustedes han escrito, que se llama Hoy es todavía. Bueno, es difícil agregar a este mensaje con la fuerza que tiene, pero les pido que lo hagan porque al final de cuentas hoy es el último día de su gestión, pero no se cierra la investigación y ustedes dicen no distraigamos la mirada, a pesar de que estamos oyendo cosas como las que el presidente de la República, déjenme empezar ahí porque es importante, ha dicho el viernes pasado. Estamos hablando de un presidente que ya está planteando que hay una suerte de campaña contra las Fuerzas Armadas. Este último mensaje del presidente va en sentido contrario de lo que ha sucedido con el presidente y este trabajo de investigación sobre Ayotzinapa en este sexenio. Déjenme, Ángela, Carlos, escuchar esto. Si tienen aquí sus audífonos, lo pueden escuchar. Y regreso con ustedes para escuchar su mensaje final. Adelante. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de GIEI. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. En general no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Carlos Beristain, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, y acabó diciendo es una campaña contra el ejército. Carlos, ¿qué dices? Bueno, digo, realmente nosotros primero hay que señalar que el Estado ya ha reconocido que estamos ante un crimen de Estado, ¿no? Y eso fue reconocido por el subsecretario Encinas en una reunión con la cúpula, digamos, del Estado y el propio presidente de México. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el presidente de México, le hemos informado de todos nuestros avances, le hemos pedido la apertura de los archivos, hemos dado cuenta también de las dificultades en esa apertura de archivos. Creo que no se trata de hacer valoraciones generales. Nosotros no hemos hecho ninguna valoración general, ¿no? Hemos hecho una petición muy concreta y muy precisa, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Sedena abrieron los archivos por orden presidencial. Esa apertura fue una apertura parcial. El análisis de esa documentación lo que ha mostrado es que hay más información relevante para esclarecer el caso y para la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, y lo que hemos seguido pidiendo desde hace un año es la apertura total de esos archivos para contar con esa información. De eso estamos hablando, no estamos hablando de nada más. Nosotros no formamos parte de ninguna campaña, pues de una cosa así se nos acusó en el 2016, desde luego no es el momento actual, y creo que lo importante es que hay una respuesta a esa demanda
pues no solamente nuestra, de los papás y mamás también, de contribuir de una forma efectiva y total al esclarecimiento. Sabemos que hay información muy significativa. Lo que hemos pedido es que esa información se termine de poner, digamos, en manos del GIEI o en manos ahora de otras instituciones, porque ya nosotros no vamos a estar en el país para que haya un esclarecimiento total del caso. Ese es el punto fundamental, ese es el punto clave también de la esperanza, ¿no? Este caso ha generado una enorme esperanza en el país, en las familias, y creemos que es muy importante que, una mezcla de esperanza que se complete, ¿no? Es que se complete, mezcla de esperanza y frustración. Sí, también nosotros tenemos frustración porque hace un año estamos pidiendo esa documentación, tenemos transcripciones parciales de conversaciones, hay informaciones parciales de posible destino o de quienes intervinieron en el posible destino de los jóvenes, y la respuesta ha sido que, digamos, estos CRFI, estos mensajes, no existían en esa época porque el 26 de septiembre no existía ese centro. Sabemos que ese centro existía en Iguala, dentro del 27 Batallón, tenemos parte de esas transcripciones, se hizo un análisis de parte de esa documentación. Lo que estamos pidiendo es que haya una apertura total porque hay información que es muy significativa y eso es muy importante para las instituciones del país, porque eso es muy saludable para un país, para terminar de tener una legitimidad, ¿no? En México, digamos, hay una falta de confianza en las instituciones. Este es un punto central para no solamente generar una confianza, sino también para mostrar cómo, resolviendo este caso, esto también es una medida saludable para el conjunto de lo que sigue pasando, desgraciadamente, en el país, ¿no? Ángela Buitrago, en tu valoración de las cosas, bueno, en tu observación de las cosas, en este momento justo cuando ustedes han decidido cerrar y decir adiós como GIEI, bueno, vemos a un presidente que da este giro, al final de cuentas, del planteamiento que se hace de crimen de Estado y de reconocimiento de cosas que involucran ya procesos judiciales que han llevado a encarcelamientos, empezando por quien fuera procurador y gente del ejército también. Eso ha ocurrido. Pero el presidente ya dice, ahora respeto su punto de vista, como si esto fuera un punto de vista, pero no lo comparto. Y es una campaña contra el ejército para socavar a las instituciones. En ese punto está el presidente. Ángela. Bueno, yo tendría dos cosas para decirte, Carmen, y es que él conoció el informe previamente y nos dijo, adelante, digan lo que está ahí, lo que vieron. Y el informe decía exactamente eso, que había sido un reconocimiento de información parcial y que lo importante de esto es que se abra la totalidad de información, porque hay información de inteligencia que permite saber qué pasó con los muchachos desde el momento 1 hasta incluso el 6 o 7 de octubre del 2014. Entonces, para mí queda claro que el presidente, a nosotros, conociendo lo que decía el informe, nos dijo categóricamente, digan lo que hay ahí. 2, sale un elemento importante, y es que sobre esos supuestos, si bien es cierto, yo no voy a entrar en confrontación con lo que él dice, sí es importante decirle dos cosas a los oyentes y obviamente a las personas que están escuchando este programa. Y es que el GIEI insiste porque en esa información, como en cualquier país del mundo, tienes elementos que no tienes en otra información. Y si además en esa información tienes un seguimiento técnico a los posibles perpetradores, como eran los operadores del crimen organizado, y tenemos evidencia de que en estas comunicaciones se hablaba de sitios donde se tenían retenidos a 17 de los jóvenes para el 3 de octubre del 2014, pues es claro que todo ese seguimiento técnico lo que te permite decir es que hay información sobre el paradero de los estudiantes. Y entonces aquí no es una campaña contra el ejército, y en eso queremos ser categóricos, es una evidencia que surge necesaria y que se requiere y que solamente la tienen esas autoridades. No hay otra persona que haya hecho seguimientos técnicos, con toda la discusión que hay sobre esos seguimientos técnicos o monitoreos o interceptaciones, llámalo como quieras. No hay otra persona que haya hecho esos seguimientos técnicos y que nos pueda dar esa información. Y además también... Que no sea el ejército. Que no sea el ejército, que no sea CISEN o que no sean las autoridades en donde hemos ido reclamando esta información, o el famoso Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Entonces, no es que el GIEI esté diciendo es Sedena porque es Sedena. No, es que es Sedena, porque son ellos los que tienen esa información. Y el tema de que hemos dicho también, hemos reconocido la apertura de los archivos, fue por orden presidencial,
efectivamente hemos reconocido que se ha avanzado gracias a la orden presidencial de entregar esos archivos, porque esos archivos nunca habían sido entregados a la investigación. Y esto nos lleva a decir, faltan. Y lo importante que son. Y estamos seguros, Carmen, de que están, porque inclusive tenemos prueba que nos llegó directamente y que llegó a la investigación de que esos archivos existen. Y eso significa que no se desvíe el discurso a que nosotros tratamos de hacer un enfrentamiento con las instituciones del Estado. ¿Que en eso están? Que en eso están. Lo que tratamos de hacer, digamos de manera directa, es mostrar que las instituciones han entendido la necesidad de colaborar con la verdad de este caso. Y no que sea por una orden nomás y, digamos, haya una disyuntiva, una bipolaridad entre la organización y la institución y lo que piensa el presidente. Y sobre eso seguimos insistiendo en que esa información es necesaria y fundamental. Ahora, como ustedes han dicho, Ángela, Carlos, el presidente sabe perfectamente todo esto. ¿Se han reunido con él 15 veces por lo menos? Sí. Por lo menos o más. 6 o 8 veces. Sí. 6 o 8 veces. Bueno, se han reunido varias veces, pero se han reunido bien. O sea, se han reunido ampliamente. Sí. No es saludo, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludo, reuniones técnicas con información directa al presidente. O sea, el presidente conoce perfectamente las investigaciones del GIEI y conoce perfectamente esta fase donde ustedes dicen, sí, por orden presidencial, hemos obtenido todos estos elementos que han permitido judicializar varios puntos de la historia, pero como dices, Ángela, faltan. Y el presidente sabe, como pocos, porque lo ha visto de forma directa, que falta entregar información. Y bueno, ya hemos entrado en la discusión también aquí en mesas de debate la semana pasada, amplias y fuertes, respecto al presidente de la República. Sé que a ustedes no les toca y que son reacios a opinar por razones obvias de carácter político, pero los demás podemos analizar qué significa que el presidente en este punto esté pues en la disyuntiva de ordenar nuevamente al ejército o no hacerlo. Ordenar que entregue pues a quienes se hagan cargo de la investigación, que tendría que ser la Fiscalía General de la República. Ya salió la CNDH a decir algo al respecto también del tema. Y bueno, las instancias del Estado mexicano que tienen una fiscalía especializada, ahora regresamos, si les parece, después de la pausa en eso, una fiscalía especializada que fue trastocada el año pasado de manera muy fuerte y que el GIEI estuvo a punto de irse completo antes de tiempo, pero bueno, ustedes se quedaron, otros se fueron, porque hubo ahí un punto de quiebre. Como se van ustedes y como queda esa instancia especializada del caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República como la instancia donde quedará el 100% de las cosas, independientemente de que algunas otras de la CNDH o demás cuestiones intervengan, queda ahí el foco de responsabilidad precisamente más importante o destacado en estos momentos. Déjenme, Ángela, Buitrago, Carlos, hacer una pausa. Necesitamos este corte y saludamos a las estaciones en el país que están transmitiendo en vivo este programa que estamos haciendo aquí desde Internet. Saludos a la radio abierta en México. Hacemos este corte para ustedes y volvemos en esta conversación hablando de este último mensaje del GIEI que se presenta esta mañana, 31 de julio de 2023. Mensaje final. Hoy es todavía. Estamos de regreso esta mañana con Ángela Buitrago y con Carlos Beristain hablando de este mensaje final del GIEI, de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, que bueno, pues tuvo aquí a otros especialistas. Hay que recordar en este momento a los especialistas Alejandro Valencia, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, que decidieron cerrar precisamente su participación en otros momentos y ustedes continuaron en este último tramo y esta es la definición final, no la definición, la entrega última de los hallazgos, los pendientes y los obstáculos que ustedes han descrito de esta manera. Estamos en este momento con la pregunta abierta de qué sigue, Carlos, qué sigue en términos de las instituciones mexicanas, qué sigue una vez que ustedes cierran esta colaboración que es fundamental, que ha sido fundamental.
queda una comisión de la verdad, que es atípicamente una comisión gubernamental, encabezada por Alejandro Encinas. Queda una fiscalía especializada que el año pasado sufrió una crisis que en este momento es importante recordar, porque ustedes decidieron quedarse, sus colegas no, porque hubo ahí un punto de quiebre muy fuerte. ¿Qué decir de entonces a este momento? ¿Y qué sigue en esta materia? Bueno, el GIEI siguió como un mecanismo de seguimiento a nuestras propias recomendaciones que hicimos como grupo, también con la idea de que las órdenes de captura que se habían cancelado pues de una forma arbitraria, no respondiendo a las pruebas que existían en el expediente, se pudiesen reactivar, ¿no? En estos meses hemos estado trabajando en eso, ¿no? Y se reactivaron. Estuvimos proporcionando al nuevo fiscal todos los elementos de prueba que están en el expediente, que a veces no conocía obviamente porque era un fiscal recién llegado con su nuevo equipo, proporcionando todos los elementos de prueba para que eso se reactivase. Finalmente eso se logró, eso es una noticia positiva, ¿no? Y hemos tratado de dar elementos al conjunto de esa fiscalía para cómo trabajar con los estándares internacionales, el nivel del conocimiento que nosotros tenemos del caso, para que eso esté a disposición de las autoridades, ¿no? De otra parte, no sabemos qué va a pasar. Bueno, hay una comisión de la verdad, la COBAG, es una comisión, también es una comisión de espacio de participación de las víctimas. En este caso, es muy importante que lo que vaya a pasar, pues las víctimas y los responsables de esa comisión tendrán que ver cuál es el futuro. Para nosotros es la cuestión clave, y el informe, nuestro último informe se llama Hoy es todavía, porque estamos a tiempo. Hoy es todavía, es un poema de Machado. Hoy es un momento en el que todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Y lo que hay que hacer para nosotros es proporcionar un acceso completo a la información que existe, que estamos incluso diciendo, tenemos hasta la numeración de muchos de esos documentos, que se proporciona de forma completa. Ya no será a nosotros, porque no estaremos nosotros, pero será a las instituciones del Estado, a la Fiscalía y a la COBAG. El caso tampoco, porque el GIEI no termina la medida cautelar, ni termina la supervisión internacional de la Comisión Interamericana, y eso tendrá que definirse el camino, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a dar? Pues va a depender de las decisiones que tomen las diferentes instituciones, pero en cualquiera de los escenarios, en ese hoy es todavía, el acceso a esa información es el punto clave. De ahí en adelante puedan abrirse diferentes escenarios, y creemos que todos ellos son escenarios saludables para el país, ¿no? Son saludables para las víctimas. Las víctimas necesitan, para poder hacer su proceso también de duelo, para hacer su proceso de asimilación, hechos tan traumáticos, no solamente que se encontró un resto en un lugar de los varios que hemos encontrado, se han encontrado 3, como tú sabes, sino también necesitan recuperar la historia, qué pasó, ¿no? Dar sentido a lo vivido. La verdad de los hechos es parte de la investigación y es parte de lo que hay que dejar de desaparecer, ¿no? La verdad ha sido el ocultamiento de la información, la llamada verdad histórica fue una forma de ocultar los hechos y se convirtió en una parte de la desaparición, ¿no? De desviar la investigación. Y eso es parte de lo que ahora hay oportunidad, ¿no? No estamos en el punto final, ¿no? Y no es retórica, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, y nosotros tenemos esperanza en que eso se haga, porque las pruebas están encima de la mesa y la verdad no se puede ocultar, ¿no? Y yo siempre digo, la verdad se empeña en salir, ¿no? Y si hay quien la empuje, y en este caso, quienes empujan, obviamente, nosotros hemos empujado hasta donde hemos podido, pero pues los familiares, fundamentalmente, sus representantes, y una parte, obviamente, también de la sociedad y las propias instituciones, también está empujando para que esa verdad se conozca. El año pasado, en la crisis que se vivió, tuvo que renunciar el fiscal del caso Ayotzinapa, digámoslo así, ¿no? Se le empujó a salir de esta responsabilidad. Hubo ahí una crisis muy fuerte con la propia Fiscalía General de la República. Hubo una toma de la investigación por parte de ministerios públicos que no tenían idea de lo que era la investigación. Incluso al presentarse a instancias judiciales se les reclamaba, oigan, ustedes estudian el expediente y regresen, en pocas palabras. Un momento muy singular de esta historia, Ángela. Eso fue el año pasado y hoy estamos en 2023. Respecto a eso que ocurrió, que mostró una grieta muy fuerte dentro de la Fiscalía misma, porque la unidad especializada pues forma parte de la Fiscalía General de la República. El entonces fiscal Omar Gómez Trejo contaba en ese momento con la confianza de las familias y de las propias víctimas sobrevivientes y de sus abogados. En este momento, ¿qué se podría decir respecto a ese evento específico? Ciertamente se reactivaron
todas las cuestiones que ya dijo Carlos, pero de ahí a acá, ¿qué fiabilidad tenemos hoy de esa fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa 2023? Yo creo, Carmen, que hay dos problemas de fondo. Y los dos problemas de fondo es que cuando interviene lo político en lo investigativo y judicial, generas una brecha entre el deber ser y lo que es. Y esta instalación de lo político para el retiro de órdenes de captura, para que se actuara de acuerdo a una influencia política, daña ostensiblemente la investigación. Pero eso generó además un daño inmediato, que fue la pérdida de los fiscales que conocían el asunto. Solo subsistieron algunos que han hecho su gran esfuerzo y que todavía... Se quedó el 10%, ¿no? Se fue el 90%. Exacto, se quedó el 10%, que siguen haciendo el gran esfuerzo. Pero además también es la incertidumbre de en qué momento vuelve a atacar lo político el caso. La fiscalía tiene que ser autónoma e independiente, y si la fiscalía está cediendo a factores políticos, no vas a tener nunca garantía de la imparcialidad y de la autonomía que requiere una investigación. Y sobre todo en este caso, donde no podemos negociar, y lo digo textualmente en términos judiciales, no podemos negociar elementos fundamentales en donde la investigación y las pruebas arrojan un resultado y tú vas a mirarlo desde el punto de vista político. Y lo digo en concreto por factores y sectores que están siendo excluidos a propósito de la investigación con órdenes de captura vigente. Cuando nosotros vemos dentro de la investigación... Detente un segundito ahí. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros vemos dentro de la investigación que ya se han librado órdenes de captura contra personas, por ejemplo, que torturaron y que fueron parte de esa organización de la verdad histórica, como son miembros del CISEN, y hoy, un año después, no se ejecuta la orden, esperando y negociando cosas, yo pienso que ahí estamos perdiendo el norte de lo que debe hacer la ¿Negociando fiscalía. cosas? Sí. ¿Con gente que tiene órdenes de captura Sí, en este momento? sí. A ver, detente un poco más, Ángela. Y me detengo por dos razones. Porque creo que la justicia no puede ceder a influencias de esa naturaleza. Si bien es cierto, hay posibilidad de negociar jurídicamente, es decir, puedes acogerte a principios de oportunidad legales, no tiene sentido que no se ejecuten órdenes de captura, no solamente contra ese sector, sino contra otros, esperando que entreguen algo para hacer efectiva la orden de captura. Y lo digo con sus 4 letras porque yo lo he denunciado en todas partes. El GIEI ha hecho esta denuncia pública, la ha hecho por escrito nacional e internacionalmente, y esto significa que estamos mirando de una manera diversa lo que es la función de la Fiscalía. Si bien es cierto, hay sectores que pueden negociar por fuera de alguna manera con actores, la Fiscalía no puede negociar esos elementos cuando hay una orden de captura y cuando existen elementos para estas detenciones o estas capturas. Pero sin embargo, cuando tú dices a paso seguido, ¿dónde están estas personas? Y estas personas todavía siguen en instituciones oficiales que tienen información, el riesgo y el peligro de la pérdida de información es total. A ver, un segundo. Personas que tienen orden de captura y que siguen actualmente laborando en funciones en instituciones del Estado mexicano en este julio 2023. Sí. Bueno, yo hasta donde sabemos. Yo pregunté hasta junio del 2023 si esa persona estaba laborando. ¿Es factible saber el nombre? Desde ese punto de vista, es una persona que tiene una orden de captura, es parte del CISEN, y sobre esa base me reservaría el nombre por el tema de la ejecución de la orden de captura que no se ha hecho efectiva, pero sí pertenece a una institución de inteligencia que estuvo presente incluso el día de los hechos 26 y 27 de septiembre en la calle Juan N. Álvarez mientras desaparecían a los muchachos. ¿Qué es lo que pienso yo de una fiscalía? Que la fiscalía lo que tiene que hacer es lograr la información, asegurar la información y evitar que se pierda esa información. Entonces, si yo lo que hago es que una persona todavía sigue incluso con la posibilidad de manejar la información que se tiene dentro de la institución, pues ahí hay un riesgo violento. Y eso lo vemos nosotros en todos los sistemas procesales del mundo. Tú tienes inclusive la necesidad de detener a esa persona para evitar que siga manipulando la información o para que la desaparezca. Y sobre esos elementos, pues me parece a mí que en este caso y en otros tantos también que lo veíamos, estando aún en cargos públicos visibles, hechos notorios que se veían,
no se ejecutaban las órdenes de captura. Y esto tiene un más y un menos, porque también es una cooptación de cierto nivel de funcionamiento de la propia fiscalía. Si como fiscal yo gano ante un juez la orden de captura, mi deber como fiscal es ejecutarla. Y el deber de la policía es cumplirla. El policía no puede guardarse las órdenes de captura y decir la hago o no la hago, o no puede recibir órdenes en ese sentido. Y menos cuando estamos hablando de personas que pueden generar la desviación de la investigación. Este es un punto que para nosotros es muy crítico desde la pregunta que tú haces de la Fiscalía, porque resulta que la información total no se ha dado. Y la información sigue subsistiendo en estas instituciones. Por eso quizás, y el planteamiento que le hacíamos al presidente cuando él ordena la apertura de archivos, precisamente gira en torno a eso. La información está ahí. Primero hay que asegurarla, segundo hay que conocerla y tercero hay que evaluarla frente al resultado de la desaparición y de la participación. Y esto lleva a la respuesta más o menos final que te digo en términos de fiscalía. Si la fiscalía está funcionando como un engranaje político, va a perder la función necesaria y la capacidad necesaria de entender que la justicia está por encima de ese engranaje político. Y eso es lo que a mí realmente y al GIEI hoy en día, hasta las 12 de la noche del 31 de julio, nos preocupa. Y después también, porque seguramente seguirán preocupados del tema como personas, estoy segura de ello. Bueno, pues queda ahí esto que estás diciendo, Ángela Buitrago. Bueno, tenemos un fiscal que se nombró en ese contexto con la salida de Omar Gómez Trejo y los fiscales que realizaron investigaciones importantísimas. Bueno, Rosendo Gómez Piedra es el actual fiscal, es alguien que llegó sin tener conocimiento del tema porque venía... Es una persona cercana al ámbito político, bueno, cercana al presidente de la República, cercana al secretario de Gobernación. Esto no es una revelación de nada porque se sabe perfectamente que es una figura de Tabasco, cercana en diferentes momentos a estos dos actores políticos, el presidente y el actual aspirante a la presidencia. En esa lógica de una fiscalía que puede tener este componente eventualmente político, esperemos que independientemente de que sea amigo del presidente, el fiscal, pues que haga prevalecer antes que eso la razón técnica y de justicia. En la experiencia que han tenido con esta nueva fiscalía, Carlos Beristain, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas, entre comillas, tranquilo de que si el presidente, como se espera, como se le exige, haga que el ejército entregue lo que no ha entregado, pues se lo tendría que entregar a la COVAG, pero a la fiscalía primero o a los dos al mismo tiempo? ¿Con qué te quedas de esa circunstancia? Bueno, me quedo con la circunstancia. Nosotros cuando hemos hablado de las presiones políticas de la Fiscalía no estamos hablando solamente de la UEILCA, de esa unidad, no estamos hablando también de la Fiscalía General de la República y de los problemas que se han dado. Todavía hay gente que, digamos, era parte, digamos, de esa verdad histórica que está trabajando en otros sectores de la Fiscalía, ¿no? Y que han tenido capacidad de controlar ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, uno de los testigos, uno de los posibles inculpados, ¿no?, miembros de Guerreros Unidos y que contaba con mucha información, ¿no? Fue, como el propio subsecretario Encinas denunció, fue ejecutado cuando iba a ser detenido con 21 o 23 disparos, ¿no?, alias el Caderas. Era un alto miembro de Guerreros Unidos y desde luego podría contar muchas de las cosas de lo que ahí sucedió, ¿no? ¿Por qué se hizo ese operativo? ¿Qué policías participaron ahí que no tenían que haber participado? ¿Y por qué se le dieron 23 balazos en lugar de detenerlo? Pues son cosas que todavía tienen que ser investigadas. Entonces, eso es a diferentes niveles, ¿no? No queremos focalizar, obviamente, en el fiscal del caso, pero sí nos parece que es muy importante porque las cosas se demuestran en la práctica, ¿no? No tanto por las declaraciones. El hecho de que se hayan retomado las órdenes de captura, pues es un paso muy importante, ¿no? Ahí se tendrán que dar pasos también con las revelaciones que nosotros planteamos en el informe. El informe plantea muchas líneas de investigación, plantea el análisis de la telefonía que nosotros hemos encontrado sobre dónde estuvieron determinados elementos de la policía, miles de llamadas. O sea, una intensísima comunicación que se quedó registrada. Bien a bien, no se sabe quién con quién, pero ¿cuántas llamadas son? 1.500, de las cuales ustedes analizaron 500. De las cuales trajimos 500, correcto. O sea, de los relevantes. ¿En cuánto tiempo? De las 8 de la noche del 26 de septiembre a las 6 de la mañana del 27. En las horas críticas que del llegaron caso. al C4, que es el cerebro, digamos, receptor de todas esas comunicaciones. Es una locura. O sea,
todo mundo Pero sabía en esas eso es. horas, se supo en tiempo real lo que estaba Eso es. pasando. Y Correcto. tenemos la localización de los diferentes actores y tenemos el contraste de esa localización con las declaraciones que dieron a la Fiscalía. Todo eso es una información nueva que tiene que ser incorporada por la Huilca, digamos, a la propia investigación. Hemos entregado el peritaje a la propia Fiscalía. Bueno, a eso es a lo que hay que dar seguimiento, ¿no? Nosotros hemos planteado numerosos elementos de prueba que tienen que ser parte de los pasos que tiene que dar la investigación, y esperamos que la nueva Fiscalía los retome, los empuje con el compromiso que se necesita y con la claridad de las pruebas que hemos planteado. Eso nos va a permitir evaluar en el futuro qué ha pasado, ¿no? Para no tener unas visiones a priori. Hemos tratado de salir de esa situación de crisis, hemos tratado de empujar en esa dirección. Lo que necesitamos es que las cosas que se han puesto encima de la mesa, las pruebas que están ahí, se sigan, se completen y se lleven a cabo la determinación no solamente de las responsabilidades, sino también de la búsqueda que sale de esa nueva información. No es un informe que mira, descubrimos esto y se queda allí. No, ahí es un informe que dice, estas son las cosas que hay que hacer con esta información y esto falta. Y el falta es con mayúsculas y tinta cargada. Falta. Pero es que además que es posible, ¿no? O sea, No, sí, hemos porque está ahí. llegado a un punto de que estamos tocando con la punta de los dedos las cosas. Necesitamos poder agarrarlas para empujar para la transformación. Estamos en un caso, Ángela Buitrago, en donde el ejército ha tenido diferentes capítulos, como se sabe, desde el general Cienfuegos, ¿no? El general de la Defensa Nacional, secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto, que negó absolutamente todo, que negó incluso que ustedes como especialistas pudieran hablar con los militares. Hay declaraciones de Cienfuegos categóricas negando absolutamente cualquier intervención o conocimiento del ejército de cualquier cosa que tuviera que ver con Ayotzinapa. De ese punto extremo al punto en el que hoy el gobierno mexicano reconoce un crimen de Estado, hay una gran distancia. De el general Cienfuegos y su negativa absoluta, y vamos a ver en todo caso qué tipo de responsabilidad es esa, porque también es importante recorrer el camino de los años y el tipo de responsabilidades en el menor de los casos para negar lo existente. Y ahora con este momento donde ustedes han podido y desarrollado un trabajo muy importante de colaboración con el ejército, con la marina, con el sistema de inteligencia y con lo que ustedes dicen, bueno, hemos obtenido todo esto y nos falta todo eso. En la valoración, bueno, en el ejercicio técnico, digámoslo así, de en dónde estamos parados, el presidente de la República tendría que volver a insistir a los miembros del ejército, la marina y la inteligencia, entreguen lo que yo sé que existe porque lo he visto como nadie. Si no lo hace el presidente, pues viene un vacío brutal en términos institucionales, Ángela. Sé que ustedes no se dedican a hacer declaraciones políticas y no se las pido, pero aquí hay un mensaje al presidente de la República, específicamente un mensaje a quien tomó la decisión de abrir archivos hasta donde pudo o quiso. Ese debate está abierto. Ángela, ¿qué decirle al presidente? Carmen, yo creo que hay dos factores para mirar. El hecho de la apertura de archivos, que la ordena el presidente en toda su extensión, y dice todo lo que tengan, es bueno aclarar algo. No es que el GIEI haya llegado y le hayan tenido todo listo. Es que el GIEI ha entrado a los archivos y ha tenido que buscar documentos uno por uno, e incluso la primera afirmación es no hay nada más sobre archivos de Ayotzinapa. Hemos encontrado una cantidad de información que en uno de los elementos fundamentales, como era el tema de la sanción por no haber contado dónde habían estado militares del 27 Batallón el día 26 de septiembre, lo encontramos en un documento que iba a ser destruido. 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 No es que nosotros hubiéramos podido decir, nos entregaron todo, sino a medida que fueron entregando cosas y que nosotros fuimos encontrando, empezamos a ver cómo hacía falta otros elementos. Yo creo que aquí, y yo lo digo porque además dentro de las diferentes reuniones le hemos planteado claramente al presidente la necesidad de conocer esa información. Porque yo no puedo entrar, y no podemos como GIEI entrar a lugares donde el acceso es restringido. Es como si entro yo a tu casa y tú me dices busca donde quieras, pero tú tienes una caja fuerte o un lugar secreto y no me das la clave. Entonces, yo puedo hacerlo, el GIEI puede hacerlo, quien quiera puede hacerlo,
pero hay espacios que son reservados para ciertos sectores. Y en este caso en particular, Inteligencia contesta, no tenemos nada en uno de los batallones. Pero otro nos da parcialmente información. Pero no sé si hay más o no. Y esto es lo que le hemos tratado de plantear al presidente, porque el presidente también creo que, pues por principio confía en que le están diciendo que ya se entregó todo lo que se tenía. Lo que le estamos diciendo nosotros ahí, y no está todo, Carmen. O sea, nosotros hemos seleccionado algunos documentos que permitirían demostrar que todavía hay más información. ¿Los demás no? Los demás documentos están en la investigación de Fiscalía y los tiene la COVAC, en donde se confirma aún más todo lo que falta. Aquí hemos hecho las grandes líneas de lo que podrían brindar esos documentos. Y entonces yo pienso que como GIEI hemos sido muy claros también ante la COVAC, ante el presidente y ante los padres y madres, que es lo que más nos preocupa a nosotros en este momento, es decirles, miren, aquí hay información. Esa información significa que alguien tiene que dar el primer paso. Ahora, si se la quieren suministrar a la COVAC, si quieren que la COVAC entre, si quieren que el presidente directamente la reciba, sería magnífico. Y sería magnífico porque podemos encontrar elementos que no han sido puestos sobre la mesa. Incluso juguemos a una hipótesis que puede ser también. Pues, el ejército cambia permanentemente de personas. Incluso cuando tú llegabas a archivo, había una persona que había sido nombrada el día anterior y decía, yo no tengo conocimiento del archivo. Y como yo no tengo conocimiento del archivo, yo no sé dónde están las cosas. ¿De veras? De veras, así fue. Y te lo puedo demostrar. Y lo cambiaron un día antes de que ustedes llegaran. Exactamente. Qué singular sí. cosa, ¿no? Teníamos ¿Fue casualidad? en varios archivos gente que había acabado de llegar. Y entonces no sabían. No sabía. Entonces, No. si eso es así, y partamos de la base que eso fue así, por la movilidad del ejército, por lo demás, pues sería bueno que hicieran un trabajo submarino en los sitios en donde estamos diciendo nosotros, puede estar esa evidencia y esa prueba. Y sin lugar a dudas está. Y sin lugar a dudas está, sé que está en el informe muy bien descrito, pero Carlos Beristain, ¿qué falta? ¿Qué tipo de cosas faltan? Específicamente, ¿qué destacarías de lo que ustedes han seleccionado, de las cuestiones que están diciendo, sabemos que están? Bueno, lo más importante para nosotros son unos mensajes que ya hemos hecho referencia a ellos en múltiples ocasiones, que se llaman mensajes CRFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia, ¿no? 7 años después de los hechos, ¿no? Cuando tuvimos acceso a esos archivos, ¿no? Fuimos el GIEI, fue la COVAG, la propia COVAG publicó en la página web de la SEGOP 2 transcripciones de conversaciones entre el crimen organizado y miembros del aparato del Estado, local, ¿no? Municipal, que están hablando de los jóvenes, ¿no? Y son transcripciones de pedazos de conversaciones, ¿no? La respuesta que se nos dio cuando pedimos, bueno, ¿dónde está esa información? ¿Qué otras cosas hay? Nos dijo, no sabemos dónde está. CRFI en esa época no existía en Iguala, a pesar de que tenemos el membrete, la fecha, las firmas, etcétera. Ustedes saben que existía, sí, pero se ha negado que existía. Sí, no solamente sabemos que existía, es que está en documentos. En sus propios documentos. Entonces, cuando les dicen no existe, lo que ustedes saben perfectamente que existe es una barbaridad. En uno de esos documentos, que aparece una transcripción, aparece Estado Mayor Estado Mayor de la Defensa Nacional, en siglas, y aparece en el otro lado CMI, y abajo la transcripción, ¿no? Cuando preguntamos, la Builca preguntó qué significan estas siglas, la respuesta de Sedena fue, estas siglas significan Estado Mayor de la Defensa Nacional, pero CMI no dijo Centro Militar de Inteligencia, dijo Contenido Mediático de Información. Lo cual no responde a la realidad, ¿no? Tenemos múltiples documentos que CMI es Centro Militar de Inteligencia. Bueno, todo eso, hasta el logotipo todo eso muestra, gracias a Guacamaya. Todo eso muestra, pues sí, es que son informaciones que ya no se pueden negar. Por eso decimos, las pruebas están delante de los ojos, ¿no? Hay que mirarlas, hay que analizarlas. También se nos dijo, el ejército no hace análisis, no ha hecho análisis de esos documentos. En el informe publicamos un análisis que se hizo de esos documentos, donde hay unas discusiones en una mesa, no sabemos quiénes participaron, en las que están discutiendo sobre qué significan esas informaciones, y la discusión demuestra que hay otras informaciones, porque están hablando de 2 documentos, pero aparece otras informaciones que no están en esos documentos. Luego alguien tenía otras informaciones, sea con otras escuchas, sea que ese documento obviamente es más largo, esas transcripciones. En otros documentos, por ejemplo, hay un documento que señala conversaciones sobre que
un grupo de jóvenes habría sido llevado en la carretera hacia Chilpancingo, y hablan de 11 posibles. Eso coincide con otra cosa. Sabemos que ahí llegó la policía de Huichuco, al Palacio de Juan el Álvarez, al Palacio de Justicia, y que se llevó un grupo de jóvenes en esa dirección, ¿no? Eso no lo sabíamos solamente porque nos lo dijo un testigo que estaba allá. Después lo hemos sabido porque un OBI, un órgano de búsqueda de información, en su quinta declaración dijo que un grupo había sido llevado hacia allá. Pero 5 declaraciones antes no había dicho nada. Y no dijo nada supuestamente porque no tenía claridad si eso era así o no era así, pero él estaba allá. Bueno, todo eso demuestra cosas que han ido apareciendo en el camino, como la propia investigación ha hecho que aparezcan cosas muy relevantes, pero también que vayan cambiándose versiones de la historia, ¿no? Y eso es también lo que nosotros mostramos. Eso está ahí. Por eso digo, las pruebas no nos las hemos inventado, son pruebas que son de la propia Sedena. En este caso, cuando hablamos con Marina, le preguntamos también por informaciones que habíamos recibido, pues los documentos que hemos contrastado con lo que nos han dicho que hay o no hay, también está contrastado con informaciones de los propios documentos de Marina, ¿no? Nadie dijo que había la bolsa del río San Juan del día 29, en realidad también estaba el día 28, había una bolsa del día 28 a 1 metro de la orilla. Eso está en datos de la Marina, eso está en testigos protegidos que han declarado eso, el día en el que nosotros sacamos en su momento que Tomás Cerón había ido con alias el Chereje a ese lugar, ¿no? Bueno, todo eso son informaciones que están ahí. No son nuevas, son nuevas, sí. Y necesitamos que haya una respuesta frente a ellas, ¿no? No son cosas que pensamos que podrían ser, sino que están en las fuentes oficiales. Lo que necesita es una mirada, obviamente, contrastada y que permita avanzar a partir de esas fuentes que ya existentes, ¿no? Avanzar. Ángela, bueno, déjame retomar lo que dice Carlos con esto de que estamos rozando con los dedos la verdad, ¿no? Al final de cuentas, estamos en un punto donde si el Estado mexicano, el gobierno mexicano, decide hacer lo que ustedes están planteando, que es entregar lo que falta, en lo que ustedes saben y conocen de manera muy directa, estaríamos cerca, tendríamos que plantearlo de esta manera, estaríamos cerca de realmente esclarecer con la amplitud necesaria, no con aproximaciones importantes, sino con la amplitud necesaria y suficiente de qué ocurrió ahí, cuál es la verdad del caso Ayotzinapa, desde la desaparición de estos jóvenes hasta lo que fue ocurriendo en el camino. Ustedes ayudaron sustancialmente a desmontar la verdad histórica y ahora necesitamos terminar la faena, terminar como sociedad y como Estado, porque estamos hablando que no se nos olvide de un caso icónico, de un caso emblemático, de un caso que nos ha tocado las fibras más sensibles a la sociedad mexicana, uno de los episodios más graves de violación masiva de derechos humanos en contra de este grupo de muchachos entre 17, acordémonos de qué estamos hablando, unos muchachos entre 17 y 25 años de edad que estaban estudiando para ser maestros rurales, que querían ir a una manifestación de conmemoración, quien lo dijera, de la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68, tiene unas connotaciones brutales este caso, brutales e importantísimas para México. Por eso que estemos rozando con los dedos la posibilidad real de que se esclarezca finalmente el caso Ayotzinapa, si no lo logramos como país, es gravísimo, obvio, para el caso, pero es de una gravedad profunda y de raíz para una sociedad como la mexicana. Ángela. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando y estamos hablando también de un método, Carmen. Si México no es capaz de que se esclarezca el caso Ayotzinapa, ¿qué va a pasar con todo lo demás? Precisamente en eso pensamos. Y mira que el caso Ayotzinapa ha servido también para develar formas de desaparición y formas de muerte cuando se han encontrado más de 150 cuerpos en búsqueda de los estudiantes de otras personas. Y esto significa también entender que 150 cuerpos en búsqueda que de no otros, eran de los estudiantes, que no eran de los estudiantes, era de personas que exacto, tampoco sabemos qué pasó con ellas. Exacto. Hemos tenido una cantidad de hallazgos de restos que se ha demostrado que no son de los estudiantes, pero que sí tienen el derecho a que el Estado reconozca, identifique y entregue a sus familiares. Cada una de las personas. Cada una de las personas. Entonces, esa es la primera parte. El caso Ayotzinapa no solamente es frente a los estudiantes, es frente a un número plural de los hechos que sucedían en ese momento en Iguala, Mezcala, Tepecuacuilco, Huitzuco, toda la zona que ha servido para hacer esta investigación. Lo segundo,
es un método para entender cómo las autoridades se relacionan con el crimen organizado. Y esto es muy importante porque incluso en el mensaje que seleccionamos hay una información en donde dice es que el ministerial pide que se entreguen por lo menos 10 de los muchachos, dicen interlocutores del crimen organizado, para que se calme esta situación porque esta situación escaló. Con lo cual, en ese momento sabían que estaban vivos. ¿Sabían? En este momento no podemos afirmar que están vivos o no, porque están desaparecidos, pero en ese momento que se entendería o no se sabe tampoco. No se sabe, pero sí hay un había mensaje, la posibilidad de que se correcto. entregaran 10 muchachos, quiere decir que sabían dónde estaban, ya estuvieran vivos o no, sin poder afirmar dónde estaban. Y vivos o sabían muertos. quién los tenía. ¿Y quién lo Porque tenía? cuando yo realizo una comunicación como ministerial con crimen organizado, lo que estoy diciendo es yo sé que ustedes lo tienen. Y lo lógico era que hubieran impedido que ellos lo tomaran. Pero eso, por ejemplo, significa que hay una relación entre autoridades. Una colusión total. Total. 2, las conversaciones. 3, las conversaciones de Chicago, donde tú ves claramente que hay necesidad de cooptar y de comprar autoridades para el funcionamiento de estos hechos. Y entonces ahí tú dices, si nosotros seguimos esta pista, incluso esas informaciones técnicas nos permiten decir que el soldado tal, el policía tal, el miembro de PGR o PGJ tal. Y por eso es tan importante hablar de que aquí no se está hablando de la institución como institución, sino de las personas que conforman esa institución. Porque la otra discusión es que el ataque es contra la institucionalidad. No, lo que nosotros queremos precisamente fortalecer es la institucionalidad y la credibilidad que llevaría a que estas instituciones investiguen a sus propios miembros. Lo que hasta hoy solamente lo ha hecho la Policía Federal sancionando a sus propios miembros. No tenemos un solo caso diferente, sino la Policía Federal Desaparecida. que a partir del 2015, cuando sale nuestro primer informe, decide investigar a sus propios miembros que adulteraron bitácoras, cambiaron notas informativas y demás. No hay una sola sanción ni por tortura ni por investigación interna frente a las demás instituciones. Policía Federal en ese momento generó un ejemplo de lo que significa entender que hay personas que pueden estar con el crimen organizado. Y eso llevó a que nosotros entendamos que todo esto es una posibilidad también de descifrar métodos de actuación en todos los estados de México. ¿Quiénes están? Además, la circularidad permanente de estas autoridades hace que tú veas, como en Colombia, que cuando se instalan ciertas personas en determinados estados, aparece el mismo método. Y esto te permite hacer una limpieza profunda de personas que no le convienen a la institucionalidad y que garantizaría que estos mecanismos de desaparición, de muerte, de tortura, tampoco van a ser utilizados. Esto me parece que tiene un consenso mucho más alto, sistémico, un objetivo mucho más grande, y sobre ese supuesto el caso Ayotzinapa, por eso siempre lo repetimos como GIEI, no solamente es un tema de los desaparecidos del 26 y 27, sino es un tema que involucra métodos, formas y procedimientos de graves violaciones de derechos humanos en toda la región. Nos vamos, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, se nos acaba el tiempo en esta mesa, que agradezco muchísimo, pero a ver, nos queda esta sensación final, déjenme usar la palabra, de bueno, si se ha logrado avanzar como se ha logrado avanzar, porque no se puede negar esto, con los hallazgos que ustedes han presentado, con lo que han sido la descripción de los obstáculos, que también es un avance, saber que hay información que no se entrega, pero sabemos que existe, o sea, ya eso también es un avance en términos de conocimiento de una circunstancia. Podríamos no estar enterados de que hay cosas que existen y por lo menos ya sabemos que el presidente tiene que hacer algo para que se entregue lo que ustedes con mucha precisión identifican como información que está en los propios documentos del Ejército, de la Marina y de Inteligencia. ¿Qué tipo de cosa? Ya sé que no hay respuesta, pero déjenme hacer la última reflexión con ustedes. ¿Qué tipo de cosa tan grande hay ahí que impide que se termine el proceso investigativo y de justicia del caso Ayotzinapa? Déjenme retarlos a una última reflexión. Carlos. Bueno, yo creo que lo que está ahí es el miedo a la verdad. Miedo a la verdad. Miedo a la verdad. Porque la verdad se ha ido revelando, nosotros hemos ido revelándola, hemos ido conociéndola, hemos ido compartiéndola con los padres y madres, con las instituciones del Estado, ¿no? Y lo que ha mostrado el nivel de verdad que hemos llegado, ¿no?
es que ha mostrado que existe no solamente esa información que podemos tener acceso, sino que existía un conocimiento real, en tiempo real, de lo que estaba pasando, y que haya información significativa para la búsqueda y la actuación de las instituciones y del crimen organizado. Y el paradero. Y el paradero de los jóvenes, ¿no? Y para nosotros lo que hay ahí es el miedo a la verdad, ¿no? La verdad no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay verdades que son incómodas de asimilar, ¿no? Pero es mucho mejor asimilar una verdad incómoda que tratar de negar los hechos o desviar la atención o politizar las cosas con otro tipo de cuestiones y discursos. Nosotros no hemos entrado jamás ahí, ni cuando se nos hicieron acusaciones muy graves en el pasado, ¿no? Muy personales, ¿no? Tratando de atacar nuestra dignidad incluso. Sí, terrible. No lo hicimos entonces, no vamos a entrar, no lo hacer en ningún otro momento. Para nosotros lo clave es que el Estado no le tenga miedo a la verdad, ¿no? Y que la sociedad, que quiere un esclarecimiento del caso, y que los papás, obviamente, que tienen un esclarecimiento del caso, pues van a ser, sobre todo los papás y mamás, no le van a quitar el dedo a el renglón de la búsqueda de sus hijos y de la información existente. Y nos han enseñado un camino que es una lección ética para la sociedad, y creo que es muy importante que todos no solamente respetemos su dolor y su sufrimiento, sino aprendamos parte de esa lección ética que nos están enseñando y sea parte de un comportamiento colectivo, ¿no? La verdad es un elemento saludable para un país, para una institución, y consideramos que hay que vencer ese miedo que es obvio que existe por el impacto o por lo que pueda salir, digamos, de esas revelaciones, que desconocemos el contenido de muchas de ellas. Ángela Buitrago. Yo creo, Carmen, con base en la prueba, que lo que quieren ocultar es una realidad que se oía en las conversaciones, y es también la relación de autoridades involucradas con el crimen organizado. Incluso ahí tenemos una que seleccionamos, en donde se menciona a un teniente y se menciona a un coronel. Esto en particular ponía el elemento de la vinculación para las acciones del crimen organizado, que también salió en las escuchas de Chicago. Y creo que por esa razón hay cierto temor, y hay otro temor, es la ilicitud de escuchar conversaciones en donde no había orden de autoridad judicial. Y creo que este es un punto interesante porque tiene que ver con dos fenómenos, con interceptaciones, monitoreos o Pegasus, que se hacía frente a objetivos que de una u otra manera estaban identificados por las autoridades como posibles riesgos. Y aquí viene la discusión. Si bien es cierto, pues es sin lugar a dudas una escucha sin orden de autoridad judicial es ilícita, para el tema del paradero de los estudiantes es fundamental. Entonces, esa razón no la descarto, y esa razón para mí es un elemento en donde siempre nos contestan. Nosotros no hacíamos monitoreo, nosotros no hacíamos seguimiento técnico. Perdón, tenemos cientos de documentos que dicen seguimiento técnico. Incluso no tenemos los originales de los CRFI, pero están referenciados en otros mensajes en donde dice, de acuerdo a la información que usted reveló en el CRFI 2030, vamos a hacer estas labores. ¿Qué quiere decir? Que esa información estaba. ¿Qué quiere decir? Que tenía datos. ¿Qué quiere decir? Que estaban siguiendo los objetivos de esa manera. Y se refieren a, en este momento le pasamos a usted, Sedena, Defensa Nacional, la información técnica recabada. Si esto lo están diciendo ellos y nosotros hacemos la pregunta a continuación, ¿cuál es la información técnica que ustedes tienen? Y dicen, no tenemos ninguna, no hacemos comunicaciones, estamos viendo inmediatamente ese sesgo en contestar de manera contraria a la realidad. Y creo que aquí es importante entender, Alejandro Encinas ha sido una fuerza importante en la apertura de todos estos elementos, y Alejandro yo creo que podrá profundizar en estos elementos a través de lo que ha visto y se ha recorrido por la COVAC también. Pero ahí te contestaría yo, la duda de la no entrega de esto es por esas dos razones en criterio nuestro, y por no develar lo que pueden tener esas conversaciones con el crimen organizado. Alejandro Encinas intentó convencer a Tomás Cerón de Lucio de que colaborara con esta investigación. Déjenme cerrar, ya había cerrado, pero déjenme cerrar porque no puedo evitar esta parte. Y fue a Israel, se reunió con él, lo grabaron, hay conocimiento de esa grabación en alguna medida, y no logró su propósito. ¿De qué tamaño es la pieza, Tomás Cerón de Lucio, para terminar de esclarecer este caso? Bueno, es una pieza fundamental, ¿no? Si quisiera colaborar, obviamente. Es una pieza fundamental porque, digamos, Tomás Cerón coordinó la War Room, digamos,
el gabinete de crisis que se estableció a partir de 1 de octubre, en donde se coordinaban todas las instituciones del Estado, Marina, Sedena, Policía Federal, Gobernación de Guerrero y las instancias, digamos, de ámbito federal, la PGR obviamente, y ahí se tomaron decisiones sobre cuál era la versión de la historia, qué tipo de acciones se hicieron, cómo se construyó esa llamada verdad histórica, que no es solamente una manera de cómo dar una explicación a la baja del caso, ¿no? Es decir, el caso tiene que ver con un crimen organizado y con 2 policías y un alcalde, cosa que no respondía a la realidad, ¿no? Si uno ve toda la información que después se ha descubierto, había información muy relevante de las implicaciones de mucho más alto nivel. Entonces, quien trata de ocultar una versión tiene información de lo que se trata de ocultar, ¿no? Tiene información sobre los hechos. Quien participa en una diligencia en la que aparece un resto en una bolsa de un joven, Alexander Mora, tiene información de dónde salió ese resto de Alexander Mora, que no salió del basurero de Cocula, sino salió de otro lado, ¿no? Entonces, bueno, él tiene información muy relevante sobre eso, y para eso se necesita el factor de crisis de la justicia, ¿no? La justicia no solamente puede proporcionar información, no solamente puede determinar responsabilidad, sino también puede proporcionar información clave. Pero si no hay la presión de la justicia, pues muchos responsables que tienen información relevante en este gran pacto de silencio y miedo que se ha tejido durante todos estos años, en este caso, pues no van a hablar, ¿no? Y eso es que se dé esa extradición y que se haga una investigación efectiva y que se ejerza la justicia contra Tomás Cerón es un elemento clave para esclarecer cosas que permanecen ocultas. Casi que nos hemos acostumbrado, pero no deberíamos, de que hay un ex procurador general de la República en la cárcel. Jesús Murillo Caram y otros personajes, incluso militares, están en la cárcel. ¿Han colaborado estos personajes en la investigación? ¿Ha habido algún punto donde las personas detenidas en estos momentos han colaborado de alguna manera para que se sepa lo sucedido? Hasta ahora no, y complementando un poco la parte de la importancia de Cerón, de Murillo Caram en este tema, es importante decir que ellos incluso conocieron información en las torturas de elementos que tampoco nunca incluyeron, a pesar de que la tortura obviamente es ilícita, en donde entre otras se denunciaba a los ministeriales como parte de los grupos que se llevaron a los muchachos. Y esta información que fue dada por uno de los presuntos perpetradores, uno que hemos denominado el Pato 2, que tenemos plenamente identificado, pero que sale además públicamente en un video que alguien genera en la vía pública. ¿Dónde está Tomás Cerón? ¿En una escena de tortura? En una escena de tortura, con el Pato 2. Y aquí vemos cómo él dice categóricamente la salida fue por toma tal y estaban ministeriales. Y esto significa también que ante el no conocimiento de que hubiera habido procedimiento de tortura, él dejó por fuera sectores de la investigación que también se los estaban mencionando en esos procedimientos ilícitos. Y al hacer la tortura, colabora con la pérdida absoluta de toda la información, lo que lleva al traste muchas de las vías y de las hipótesis, porque esa información ya no se puede usar. Entonces, no solamente es vital Murillo Caram, sino que es vital efectivamente todo el tema de Cerón, de Gualberto, Enseido y de todas las personas que de una u otra manera ya están hoy con orden de captura unas y otras detenidas. Ellos podrían decir de dónde llegó esa información, cómo fue que deciden utilizar la tortura como un mecanismo sabiendo las consecuencias, Carmen, porque ellos son abogados, ellos conocen la consecuencia de una tortura. Y aquí lo decimos categóricamente, puede haber información que fuera cierta, pero ellos torturando dañaron toda la posibilidad de utilización de esa información. Entonces no solamente debería ser la colaboración, y en esto hay prueba, incluso los jueces ya han decretado la detención preventiva de Murillo Caram y la de Gualberto, que fue el director de Seido en ese momento de la unidad de Seido, y obviamente también la orden de captura de Cerón frente a estos elementos. Esto no se ha inventado, esto está ahí, y esto tiene unas consecuencias que llevan a que la información se perdió en parte por culpa de esos procedimientos. Y que la información que se daba tampoco fue investigada en toda su totalidad para proteger también elementos. Entonces, ahí te tendría que decir yo que el punto fundamental de las detenciones lleva a que colaboren y entiendan que su procedimiento fue el causante de que los padres hoy no tengan muchas respuestas, porque incluso información que podría ser válida, ya hoy
tocó anularla, como es lógico en un Estado de Derecho y democrático. Por ¿no? su ilicitud. Pero Completamente. para una comisión de la verdad es distinto, No podría usarla. ¿no? El efecto de una prueba bajo tortura es ilícita en todos los elementos. Siendo una comisión de la Aún verdad. siendo una comisión de la verdad. No, la cuestión es que es la perversión de la calidad, Claro. también del tipo de información. Ya uno Claro. no sabe Narrar qué que es verdad, existió. qué es verdad y qué Claro. no es verdad. Pero sí es importante que la información existente de todos los lados es una información no per sí misma, pero que te puede dar pistas de cosas que hay que investigar. Claro. Eso es lo que Y habría que conseguir prueba independiente. Es decir, Ilegal. ahí fue donde tocó reconstruir la prueba. Es decir, acudir a medios diferentes. Ni más ni menos. Pues muchísimas gracias a los dos, Carlos Beristain por su trabajo, Ángela Buitrago por su trabajo y su importantísima colaboración con la sociedad mexicana y el Estado mexicano en todos estos años. Gracias por estar aquí en este programa para este mensaje final del GIEI, esto que es el Hoy es Todavía. Y para cerrar, bueno, ¿dónde puede la gente revisar este sexto informe y los demás informes? ¿En qué página? ¿En dónde los pueden conseguir? Están en el link del GIEI, que efectivamente funciona desde el 2015. Está restablecido y los informes están allí del 1 al 6, ya en toda su extensión. www.prensaayotzi.com y en la página web de la Comisión Interamericana. Comisión también Interamericana. pueden bajarse los informes. Perfecto, pues ahí están los informes para que la sociedad mexicana los pueda conocer de forma directa y les aprecio muchísimo que hayan estado aquí con el Hoy es Todavía y pues sí, es un mensaje que sacude, es una información sumamente relevante, como se ha dicho aquí, por el caso mismo que ya sería suficiente, pero por todo lo que involucra en relación a México y lo que nos sucede desde hace ya demasiados años en materia de violación de derechos humanos, de impunidad rampante y de violencia institucional, en pocas palabras. Seguiremos en contacto en otros momentos y circunstancias. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Un abrazo para ti. Un abrazo. Gracias, Ángela. Un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, y gracias por tu compañía y tu permanencia en estos tan largos años en México. Al contrario, los dos, muchísimas gracias. Vamos a una pausa.